Pues vamos a continuar con el simposio, con el primer panel de esta mañana, después de la maravillosa conferencia que nos ha regalado don Pablo. Este primer panel lo hemos titulado La esperanza en acción. Justo hemos acabado la anterior intervención con esta idea, ¿no? Porque la esperanza, como toda virtud, nos mueve a ponernos en marcha. No podemos estar todo el rato reflexionando, ¿no? Teorizando sobre ella, sino que funciona cuando se ejercita. En esta época nos pasa un poco también esto con la libertad, ¿no? Que parece que somos libres solo si tenemos capacidad de elegir cualquier cosa. Pero si no ponemos en juego esa libertad, si no elegimos, si no renunciamos a algo, pues no somos verdaderamente libres. Pues con la esperanza nos podría pasar eso, ¿no? Tiene que hacerse vida, tiene que ejercitarse para poder vivirla. Ya lo ha comentado don Pablo, pero también había guardado esta idea para este panel. San José María decía que aquello de que la esperanza es lo último que se pierde es algo como muy manido, porque estaríamos tratando la esperanza como un asidero para seguir deambulando sin complicaciones, sin inquietudes de conciencia, o como si fuera un expediente que permite aplazar sine die la oportuna rectificación de la conducta. Si seguimos este camino, estamos confundiendo la esperanza con comodidad. Y hoy tenemos con nosotros a dos personas cuya vida es lo contrario a esa existencia mediocre que decía San José María cuando vivimos la esperanza de esa otra manera, ¿no? Son dos personas que, aunque hayan sentido miedo, seguro, a perder comodidad, a perder amistades a lo mejor, o tiempo para sí mismos, pues están poniendo todo lo que son al servicio de tantos. Le voy a pedir un favor. Voy a empezar presentándoles y luego cada uno de ellos nos van a contar, ¿no? Su experiencia de vida tan relacionada con esta esperanza en acción. Pues tengo aquí a mi izquierda a Leire Navaridas, seguro que muchos le ponéis cara, la conocéis. Leire nació en San Sebastián, vive en Madrid, es madre de 3 hijos, como dice ella, 2 en el cielo y 1 en la tierra. Desde que en 2018 hizo público su testimonio posaborto, junto a Red Madre, pues Leire acompaña a mujeres y hombres que buscan sanar tras un aborto, así como a embarazadas en situación de vulnerabilidad. Tiene miles de historias en su haber en este ejercicio de la esperanza que ha realizado en su vida. En 2023 fundó Amasube, asociación dedicada al acompañamiento y la visibilización del trauma posaborto. Ha atendido a cientos de personas y ha compartido su experiencia en muchos medios y conferencias. Antes le comentaba que me da mucha esperanza verla en Antena 3, por ejemplo, este año, ¿no? Y en otros medios pues eso, que llegan a tantas personas. Y hoy es referente en España en el ámbito del posaborto y de la defensa de la maternidad. Bienvenida, Leire. Muchísimas gracias. Y voy a presentar también a Antonio Funes, que tengo a mi derecha. Él es guardia civil. Antes que decir su profesión, él se define como marido feliz, que tiene como compañera de viaje a Manoli, es padre en Nazaret. Aparte de servir en las Fuerzas Armadas, pues es voluntario de Radio María, Manos Unidas, Cáritas y colabora activamente también en su parroquia. Y esto se entiende porque, como él explica, desde pequeño siempre ha tenido una atracción especial por las personas que sufren por alguna causa. Él dice, así me creó Dios y me educaron mis padres. Así ha sido, ayudante misionero en Ecuador, República del Congo, y su última misión ha tenido lugar en un país que está sufriendo mucho, en Ucrania. Actualmente coordina el proyecto Un Respiro de Esperanza, que consigue traer a España de vacaciones a 40 niños ucranianos, si no me equivoco, huérfanos, que están viviendo el horror de la guerra, ¿no?, en su país. Por esta labor pues ha ganado distintos premios, en 2024 en concreto el premio COPE a la solidaridad. Y con esta presentación yo lo que quiero es dejar paso a vuestras experiencias. Podemos comenzar por Leire. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo represento a una superviviente de nuestros tiempos, de la modernidad. Entonces, cuando hay gente que está como concienciada de la vida y entiende la maternidad como un regalo desde siempre, muchas veces es como que no le cuadra, no le entra en la cabeza, ¿no?, comprender cómo una mujer puede someterse a un aborto provocado. Entonces, bueno, pues me gustaría arrojar luz para que puedan comprender un poco cuál es el origen de
de ese mal que al final es como una consecuencia de una trayectoria vital. En mi caso, pues yo nací en una familia que aparentemente no era desestructurada, pues porque mi hermana y yo íbamos al cole, mi madre trabajaba, mi padre también, y en casa no había nada que revelara que ahí estaban pasando cosas graves. Pero muchas veces el vacío que puede haber, el vacío de afectividad, el vacío de conciencia, sumado a que yo miraba por la calle en los años 80 en el País Vasco y había una violencia brutal, entonces muchos de los mensajes que me empezaron a transmitir fueron calando muy fuerte. Entonces a mí me transmitían, entre otras cosas, pues que estamos solos en la vida, que el mundo es hostil, que no me puedo fiar ni de mi padre. Además, las amigas que iba haciendo yo en el instituto pues eran todas hijas de madres solteras, con lo cual también cuando en mi casa se me transmitía que las mujeres estamos solas en la maternidad, que el hombre lo único que nos quiere es como objetos sexuales, pero luego de todo lo demás va a lo suyo, algo que yo un poco en casa podía confirmar, y no había padres de amigas que me pudieran contrastar esa información, pues van calando un montón de mensajes unidos a que yo de preadolescente ya de vez en cuando en mi dormitorio me encontraba artículos de embarazos no deseados, incluso en alguna ocasión hasta preservativos, con lo cual el mensaje que se me estaba dando un poco es como: mira, hija, tú con tu sexualidad puedes hacer lo que quieras, como quieras, cuando quieras. Lo fundamental y único importante es que no te quedes embarazada. Y ya nos venían, ¿no?, las supuestas feministas diciendo desde los años 70 pues que la mujer, si quiere empoderarse, si quiere ser libre, pues debe estar liberada sexualmente, porque la otra alternativa que se nos da es estar sometidas, ¿no? Entonces ya dijeron también por los años 70 un montón de feministas que la maternidad era una opresión biológica de la que nos teníamos que deshacer las mujeres, ¿no? Por lo cual la industria de la anticoncepción se pudo desarrollar enormemente porque era como esa increíble promesa que hace que te conviertas en un hombre, con lo cual puedes realmente tener una sexualidad totalmente desprovista de amor, totalmente desprovista de compromiso, que es un poco lo que se veía en ciertos hombres, o bueno, más que hombres, pues en muchos misóginos, ¿no?, que iban haciendo y deshaciendo como querían en su sexualidad, pero la mujer siempre tenía como que pagar la condena de verse embarazada. Entonces la anticoncepción fue todo un hito feminista porque nos promete que vamos a ser como los hombres. Entonces yo como adolescente vi claro que el terreno de juego, o más bien de guerra, era: te van a abusar, con lo cual, si no quieres ser abusada, te toca ponerte en poder. Y claro, ¿el poder cuál es? Pues por supuesto masculinizarte, limitar tu feminidad a todo, tu corazón, que es lo más vulnerable, esconderlo, y ahí pues en un personaje coraza de feminista, empoderada, progresista y todo eso, que además es curioso porque mi familia, súper atea, que va de progresista, luego te das cuenta que cuando no existe lo espiritual, que solo existe la materia, paradójicamente en la materia lo más importante es el dinero. Con lo cual ellos se vuelven, yendo de anticapitalistas, son los más capitalistas del mundo, porque a mí lo que se me quedaba, me dejaban claro es que lo importante es que yo tenga trabajo, poder, porque eso es lo único que va a permitir que yo sea independiente del hombre, porque lo peor que le puede pasar a una mujer, además de quedarse embarazada, es tener que depender del hombre. Bueno, pues imaginaros, en toda esa rotura que no solo viene a nivel ideológico, sino que van sucediendo cosas que a mí me parten el corazón, tanto en casa como ya fuera de casa. Con lo cual, cada vez más dura, cada vez más destruida, yo y todo mi entorno de mi instituto, pues nos buscábamos llenar con drogas, sexo y rock and roll. Hasta que llegó un punto que también me fui a Alemania con esta promesa de Erasmus, ¿no?, que te dicen orgasmus porque todo es un carpe diem, todo es vivir a tope
sin importar las consecuencias, porque total, cuando vamos a morir nos van a descomponer los gusanos y ahí acabó nuestra historia. Pues yo ya cuando ya toqué fondo en el desmadre, en la promiscuidad, en las drogas, pues lo que busqué inconscientemente fue una pareja para parar con todo eso. Claro, era una pareja a la altura de lo que yo creía que me merecía, que era algo muy feo. Con lo cual, pues fue un chico que se cuidó muy mucho de despreciarme, de ofenderme, pero como yo iba de soberbia, parecía que toda la ofensa y el maltrato como que me la resbalaba, ¿no? Yo podía estar, pero eso va mermando, hasta que ya en una llamada que sentía hacia Colombia, porque estaba en una escuela en la que vi que hacía un viaje a Chile y Colombia, y yo vi que tenía que ir a Colombia, pues allí, en el 7º día de un viaje de 10, pues tengo un fuertísimo flechazo con un colombiano, y como yo vivía totalmente desarraigada de todo, de tierra y personas, porque no tenía ningún vínculo, pues decido perder el avión de vuelta y quedarme allí con este chico que para mí es como una promesa de que ese amor con el que yo soñaba de pequeñita con las películas de Disney podía ser posible, ¿no? Pese a que luego ya en mi adolescencia ya me habían dicho que eso son cosas que solo pasan en las películas y la realidad es lo que ves, tanto en casa como fuera. Pero ahí, digamos que sí que tuve esperanza en que el amor pudiera ser parte de mi vida, en que un hombre me amara, y entonces pues lo dejé todo. Él también hizo una apuesta muy, muy grande porque él era de una familia muy religiosa, muy conservadora, y era una cosa de, bueno, yo quiero estar contigo pese a eso. Y bueno, la relación, aunque había mucha ilusión, realmente era un desastre, porque ni yo estaba en condiciones de poder confiar en el hombre y él tampoco en la mujer. Pese a todo, pues mantuvimos la relación a distancia. O sea, perdón, yo luego me tuve que volver porque por vínculos no, pero me ofrecieron pasé una prueba de una beca muy buena que era mucho dinero, y por dinero sí, por dinero sí me volví a Europa. Entonces terminé un proyecto en Alemania y me uní con él en Australia, que él se fue a estudiar allí. Entonces, bueno, en Australia, después de una relación muy, muy, muy tóxica, decidimos volvernos a España, y entonces la idea fue, pues nos casamos. Y yo a todas mis amigas de San Sebastián les dejaba muy claro que me casaba por papeles. No se fueran a creer ellas que yo sucumbía al romanticismo, porque eso lo tenemos súper prohibido. Y desde ahí pues hicimos una escala en Macao porque le salió un trabajo. Ese mes fue una auténtica pesadilla porque nada más aterrizar pues ya estalló entre nosotros un mega conflicto. Yo empecé a tener un montón de males, infecciones linfáticas, me rompí la pierna, estuve en silla de ruedas, tenía vértigos, bueno, un horror. Y en esas, que yo ya llego un momento que ya no aguanto más, cojo mi maleta y me voy de la habitación en la que estamos, del hotel. Pero cuando él se entera que estoy derramada en lágrimas, se compadece, me pide que vuelva. Y yo, que el sexo lo utilizaba, cuando no como un arma, pues como una herramienta, dije, bueno, pues vamos a utilizar el sexo, a ver si arreglamos esto. Entonces, pues no arreglé nada, y lo que pasó es lo peor que me podía pasar, que era quedarme embarazada. Entonces, yo ahí lo tengo muy claro, pero necesito como una reafirmación, con lo cual llamo por Skype a una de mis amigas, que yo sabía que estaba familiarizada con un hombre que tenía una clínica ginecológica que practicaba abortos. Bueno, cabe decir que yo era súper proabortista, eso está todo en el pack, ¿no? En ese uniforme llevamos un folleto, te lo lees una vez, no lo cuestionas y lo defiendes a capa y espada. Pues yo me fui a abortar como quien se va a hacer las ingles, que sabes que va a doler, pero una vez hecho ya puedes seguir con tus planes. Y si esto puede parecer fuerte, a mí me parece todavía más fuerte que yo saliera con la misma idea. Pese a que yo pasé por todo un proceso sanitario, a mí nadie me explicó lo que estaba pasando ahí, lo que llevaba yo dentro, como para quitarme esa idea. Con lo cual yo salí con la idea de, bueno, pues ya hemos hecho este proceso, ya estoy liberada y ya puedo seguir con mi vida. Bueno, pues ha sido todo un proceso. De hecho, todavía tendría que pasar un año en el que me vuelvo a quedar embarazada, y ahí se ve cómo realmente es un error actuar o incluso legislar en base al deseo, ¿no? Parece que hoy el deseo, eso sí que es ley. Si alguien desea hacer algo,
incluso ser madre, todo vale, hasta alquilar un vientre. Pero si una mujer no desea ser madre, también todo vale, hasta un aborto provocado. Pues yo al año me vuelvo a quedar embarazada y vuelvo a vivirlo como un marrón, porque era todo lo que tenía yo asociado a la maternidad, pues como se diría hoy, ¿no? Era el yugo opresor del patriarcado. Y una mujer de 26 años, súper ambiciosa y muy materialista, aunque vaya de otra cosa, es como que no puede caer en algo así. Y en cambio, sí que en esta situación me vi sin salida, porque en la primera lo del aborto yo lo tenía clarísimo, fue rápido, pero en esta, en muchas de las teorías que yo me hacía, la mayoría falsas, pero esta estaba bastante acertada, era que yo tenía la idea de que si me volvía a someter a un aborto, a mí me podrían destrozar el aparato reproductor. Y yo en pequeñita siempre había tenido ilusión de ser mamá y además siempre hablaba del equipo de básquet, o sea que yo por lo menos quería 5. Lo que pasa es que en cuanto compartía mi ilusión ya me decían, ay niñata, qué poca idea tienes, insulsa, y me pensaban a ofender hasta que ya en algún momento pues piensas que eso es un disparate. En cualquier caso, yo con 27 años no quería verme condenada a la posibilidad de no tener en un futuro hijos. Y en ese sin salida, yo llamo a mi terapeuta porque justo había empezado una psicoterapia hacía una semana, no porque yo fuera consciente de lo destrozada que estaba, porque mi vida es que era normal, tan normal como que en mi entorno las vidas eran más o menos como las mías, ¿no? Pues por los vértigos que yo llevaba un tiempo, unos años teniendo, que ya vi que eran componente psicológico. Cuando yo le llamo a mi terapeuta y le digo que estoy embarazada, él me da la enhorabuena. Y yo pienso, este señor no se entera de nada. Y yo creo que ahí él piensa, esta chica no se entera de nada. Y entonces me invita a ir con mi marido a la consulta y ahí pasan dos cosas. La primera, que me hace entender, yo que iba de soberbia, con idiomas, posgrado, universitaria y de todo, pues a mí me tuvieron que explicar con 27 años que una mujer cuando está embarazada lo que lleva dentro es su hijo. Con lo cual esa idea del amasijo de células pues se me deshizo. Y luego lo siguiente que tuvo mucho impacto fue que mirándome a los ojos, con tanto amor como firmeza, me dijo, Leire, deja de destruir y ponte a construir. Con lo cual yo pude ver toda una película de mi pasado en blanco y negro, era un horror, había un montón de sufrimiento, soledad, negrura. Y en cambio miré a futuro y había un montón de luz, color, ilusión, esperanza. Y entonces yo salí de esa consulta con un embarazo súper deseado, con lo cual lo del deseo cambia tanto como el tiempo en el País Vasco, con lo cual lo del deseo no es una base, no es un criterio. El caso es que este segundo hijo también lo perdí, pero no pude afrontar esa muerte, con lo cual me dije, fue bonito mientras duró y me construí un gran muro. Entonces tuvieron que pasar muchos años de terapia. Adolfo Herrero, que es mi terapeuta, también fue arqueólogo, ¿no? Porque picó mucha piedra, hasta que pudo llegar no solo a descubrirme quién era yo, sino a que yo pudiera llegar a mi corazón, ni qué decir a mi dimensión espiritual. Yo me acuerdo que también en una sesión me dijo que yo era hija de Dios y yo me rompí a llorar con algo que yo no entendía, pero me tocó muy fuerte, ¿no? Porque cuando has vivido como huérfana y más de padre, pues eso como que tuvo un impacto. Pero aún así a mí me costó mucho ir descubriendo esa dimensión espiritual. El caso es que en un retiro me rompí por completo y ahí sí pude, tumbada, derramarme en lágrimas, romperme a llorar como no había llorado en mi vida, y salió un chorro negro de mi vientre con una energía negra y un color negro que iba hacia el cielo. No sé cuánto tiempo duró esa experiencia. Lo que sé es que previo a esto, cuando ya entiendo que mi terapeuta vio, bueno, esta mujer ya tiene las condiciones para enfrentar esta realidad, pues me puso sobre la mesa la realidad de que yo era mamá de 2 hijos muertos. Y claro, esto que llaman IVE, que llaman interrupción voluntaria del embarazo, es muy perverso. O sea, la industria maneja muy bien el marketing, lo hace muy bien y nos ha vendido increíblemente bien la idea de que ellos solo están respetando la voluntad de la madre. Y
Y además en Estados Unidos, ¿no? En los años 70, imaginaros cómo pasaron tan rápido de ver el aborto como un asesinato a pro-choice, es decir, nosotros solo queremos que la mujer decida en libertad. Entonces, claro, ¿quién va a estar contra eso? Hay que ser bastante mala persona para no dejar que una mujer decida libremente. Pero claro, ¿qué decisión libre va a tomar una chica, en este caso yo, que no tiene ni idea de lo que lleva dentro, que no tiene ni idea de que el amor existe, que no tiene ni idea de que la vida es sagrada, de que se siente más sola que la una, de todo eso, ¿no? Entonces se ve que en esa ignorancia, en esa soledad, en esa desintegración humana desde la que yo vivía, no puede haber una decisión libre si encima cuando te presentan el aborto te lo presentan como una solución rápida, inocua, es una intervención rápida, ambulatoria, luego vas a casa y en las webs dicen y haces vida normal. En 2 o 3 días sacas un poquito de sangrado y haces vida normal. Claro, ¿cómo vamos a hacer vida normal si nos han matado un hijo? Pero lo peor es que no pensamos que nos lo han matado, pese a estar tumbadas y dormidas en una camilla. Asumimos por entero la responsabilidad de que lo hemos matado nosotras. Entonces, así estuve yo mucho tiempo sintiéndome súper culpable, desalmada, mala mujer, mala madre, y volviendo a recuperar esa identidad que me habían puesto desde pequeña, ¿no? De que yo era muy mala. Claro, como era muy conflictiva y estaba siempre en broncas y en el despacho del director, me era muy lógico pensar que yo era mala. Y cuando pude pensar que yo había matado a mi hija, pues todavía más mala. Y ahí entré en un pozo sin fondo, donde como ya nos habíamos separado y yo utilicé otra vez en esa situación el sexo para que fuera como un suicidio asistido. Yo no soy como muchas que sí que después de un aborto buscan suicidarse porque ya no le encuentran sentido a la vida, o porque piensan que ya no merecen vivir, o porque dicen, me muero y así me uno con mis hijos, sino que yo lo que hice fue entregarme, ahí sí, a los más misóginos que me podía encontrar para que ya me acabaran de destrozar. Y lo lograron, y durante un tiempo yo era un zombi viviente y lo único que me ocupaba era de despertarme, trabajar y acostarme, y así durante todo el día. Pero en este retiro, cuando me rompí y pude sacar todo el dolor, sí que pasó una cosa maravillosa, y es que una vez salió todo el dolor, yo sentí tanto amor por mis hijos que ya era imposible mantener la idea de que yo era mala y cruel y desalmada, porque yo estaba amando, estaba siendo toda una experiencia súper luminosa. Entonces, a partir de ahí sí que pude abrazar la idea que me llevaban presentando mucho tiempo en mi entorno terapéutico, y era entender que yo había sido una víctima de un sistema político, de un sistema social, de un sistema sanitario que te vende el aborto como algo positivo, como algo terapéutico, como algo que te libera, como algo feminista, porque podía ver que para nada. De hecho, en el segundo embarazo bastó con que un hombre me cogiera fuerte de la mano para que yo me ilusionara muchísimo con ser madre. Entonces, a partir de ahí ya pues me empecé a movilizar, y entonces quise hacer justicia con respecto a mis hijos, les di forma en barro, los enterré. Y bueno, y poco a poco así, pues la nube negra fue disolviéndose, y desde ahí pues me pude abrir nuevamente al amor. Me enamoré de un hombre, este sí, que me pudo demostrar que el hombre de verdad, aunque me costó mucho creerlo, pero que también tiene corazón y alma, y él pues enseguida me hizo el regalo más maravilloso que me puede hacer, que es otro hijo. Así nació Lander, mi tercer hijo, y en el 8 de marzo del 2018, cuando yo iba con mi peluchito, ¿no?, con sus monos de gorrito de ovejita, fui a la manifestación del 8M porque todavía pensaba que sí que había a nivel social como cosas que todavía había que promover con respecto a la mujer, ¿no? Pero claro, ahí lo que me encontré, lógicamente, fue un montón de mujeres con los carteles de proaborto. Era 2018, ya estaba demasiado consagrado para eso, pero por entonces todavía no estaba tanto. Y claro, cuando yo las veía, me pasaron 2 cosas. Una, que yo decía, es que no se enteran del destrozo que supone el aborto de una mujer. Pero casi todavía me movilizaba más el decir, y no saben lo maravilloso que es tener un hijo, porque yo estaba
tan feliz con mi hijo Lander, pero tanto, que entonces quise hablar y ahí fue cuando se grabó este testimonio de la mano de Red Madre. Y lo que pasó, porque se grabó sin más expectativa, yo no contaba con que me empezaran a contactar un montón de mujeres de todas partes del mundo para compartirme su dolor, su historia, porque en mí veían esa mujer que no las iba a juzgar y que las iba a comprender. Y así empecé a acompañar a un montón de mujeres, ocasionalmente a algún hombre. Me empezaron a llamar también para dar charlas, entrevistas, y poco a poco esto se fue haciendo como más grande, y en una ocasión me pilló en una reunión de trabajo una chiquita de República Dominicana que no sabía si abortar o suicidarse. Y entonces ahí ya dije, esto no puede ser, y ya dije, doy un paso al frente, hablé con mi jefa y ya pues dejé el trabajo y ya pues abracé lo que ya entiendo que es una misión. De hecho, la misión claramente no es mía, me han elegido a mí, me siento muy agradecida y afortunada. Inscribí la asociación con un nombre horroroso, pero luego por inspiración divina pues me vino ese nombre, que es Amasube, que en origen yo vi claro que significaba acompañamiento más visibilización, pero en algún momento me di cuenta que era amor más vida. Que en ocasiones también digo es amor y verdad. Y esto es lo que veo que impacta, que sana en todas las mujeres que acompaño, porque cuando están embarazadas en unas situaciones, pero horrorosas, porque de verdad cuando ya pienso que lo he escuchado todo, me viene a superar todavía todo lo que ya tenía como registros increíbles, pero cuando esa mujer puede comprender que realmente lo que le ha faltado siempre en su vida es ser amada, porque yo sé que una mujer que como niña se sintió amada por su padre, que como mujer cuando era niña vio en su madre una mujer que disfrutaba muchísimo de la maternidad, que pese a todas las complicaciones ella le decía a su hija la bendición que era tenerla, ¿no? Pese a poder tener más hermanos y que todos se sintieran como únicos, especiales. Cuando ella luego busca un novio, no va a aceptar otro que no sea el que le haga sentir como ha visto que su papá ha hecho sentir a su madre. Pero claro, cuando en tu infancia lo que has vivido es que tu padre te ha abandonado, que tu madre está desquiciada, que se ha desahogado con vosotros porque ya no sabe por dónde tirar, porque está súper resentida, amargada. Entonces, muchas mujeres lo que veo es que cuando se echan novio no están buscando una unión amorosa, comprometida, desde la que construir. Lo que están buscando es a la desesperada llenar esos vacíos que yo pude hacer también con sexo y drogas, y ellas en un hombre. De hecho, muchas veces pues, son hombres que son 20 años más mayores que ellas, a veces hombres casados. Y cuando viene el embarazo, para empezar, no suelen tener nunca, no solo ya en la celebración del hombre que les ha hecho el hijo, sino ni siquiera el permiso de tenerlos. Pero cuando dicen, bueno, pero voy a donde mi madre, para que ella sea el apoyo que yo necesito, se encuentran con que la madre tampoco, porque ¿a dónde vas a ir tú en tu edad? ¿O a dónde vas a ir con un hijo de este? ¿O a dónde vas, etc.? ¿No? Las situaciones son súper variadas. Pero cuando a una madre embarazada le haces entender que por fin llega su momento protagonista en la vida, que por fin va a ser la mujer más importante de esa criatura que lleva en su vientre, y cuando también le informas de lo que es el aborto, que lejos de ser una interrupción voluntaria del embarazo, lo que eso es una intervención violenta del embarazo, que sí o sí va a ser traumática, porque la violencia es siempre traumática, y que ese trauma se va a expresar sí o sí, si no es en el momento como fue conmigo con el tiempo, pues ellas pueden llegar a reconocer que esa intervención no puede ser una solución. La violencia no resuelve nada, sino todo lo contrario. Y cuando ya han pasado por ahí y me contactan desesperadas, pues normalmente lo que necesitan es que se les valide en normal que lleves todo este tiempo sufriendo porque te han matado un hijo o una hija y la han matado dentro de tu cuerpo. ¿Puede haber algo más doloroso que a una mujer le maten a su hijo dentro de su vientre? Pues pocas cosas. Y cuando les hago comprender cómo han llegado hasta ahí, pero ya no solo al aborto, sino cómo han llegado a poner su sexualidad en manos de un hombre que no las amaba, que no estaba comprometida con ellas,
Y no siempre es así, porque también acompaño en algunas ocasiones hombres que están muy ilusionados por ver nacer a sus hijas y son las mujeres las que se someten al aborto. Pero os aseguro que ninguna mujer en posaborto de las que ha atendido ha sido una mujer que de niña ha tenido una vida estructurada. Y estructurada no es tener un buen hogar caro, con un buen coche o con una buena carrera. Estructurada es que haya una base de vínculo de amor, de conciencia de lo sagrado y desde ahí saber que la vida se mueve en esos parámetros. Pero claro, ¿qué le podemos pedir a una niña sin esa estructura cuando no solo en su casa, sino en redes sociales o cuando pone la televisión y hablan los políticos, hablan los dirigentes? Ninguno habla de amor, todos niegan el dolor posaborto, lo pueden llegar a decir que es un bulo de la ultraderecha. ¿De verdad que yo le puedo decir a las madres rotas que acompaño que su dolor es un bulo de la ultraderecha? Pero parece que hoy día todo vale. Lo que pasa que, bueno, y ya por terminar, que entiendo que me estoy pasando Vas bien y sí, con el tiempo ya cerremos. Vale, pues como está enmarcado este simposio en las voces de la esperanza, pues os puedo decir que aunque el aborto hoy día está garantizado a nivel mundial, porque os aseguro que no hay mujer en el mundo que quiera abortar y no lo consiga. Porque allí donde es ilegal hay un montón de organizaciones supranacionales que les van a suministrar pastillas, ¿vale? Lo que sí que ocurre es que muchas mujeres que quieren ver nacer a sus hijos no tienen derecho a hacerlo, ¿vale? Porque son abocadas por sus parejas, sus familias o el propio sistema, trabajadora social, médico, doctora, profesor o lo que sea. Pero como el ser humano ha nacido por amor, porque independientemente de lo que ocurra afuera, ese acto de pura unión, de puro amor, donde el espermatozoide que lo ha dado todo es acogido por el óvulo y de ahí surge la vida, podemos entender que venimos a amar y a ser amados. Entonces, desde ahí, toda esta desestructura que nos desintegra como seres humanos y que se fomenta tanto en la política como en las redes sociales es insostenible. Entonces, lo que veo que está pasando es que a medida que se visibiliza el trauma posaborto, a medida que yo voy compartiendo, por ejemplo, mi historia y me van llegando más mujeres, cada vez son más mujeres las que quieren hablar, quieren compartir su historia. Y estoy absolutamente convencida de que cuando nuestros testimonios se hagan virales, que va a llegar, va a pasar igual que el movimiento Me Too, que hasta ahora las víctimas de violencia sexual siempre se quedaban rotas, traumatizadas, pero también calladas, porque es una vergüenza salir a la palestra y decir me han violado. Pero con ese movimiento que generó como una especie de protección colectiva para la mujer vulnerada, para la mujer traumatizada, para darle coraje, para contar su historia, pues cuando las mujeres que nos hemos sometido a un aborto provocado visibilicemos nuestra historia, pues va a ser imposible por parte de los políticos, por parte de la industria, por parte de los médicos, vender que el aborto es inocuo, que el aborto es feminista o que el aborto soluciona algo. Porque ahí van a estar nuestros testimonios totalmente incuestionables diciendo que no. Y a partir de ahí, pues digamos que ya no tendrán más alternativa que empezar a atender a la mujer en su sexualidad sagrada, para que, como trato de hacer cuando voy a dar charlas a institutos, que toda mujer y todo hombre sea consciente de que con la sexualidad no se mercadea, que con la sexualidad no se consigue el éxito, que con la sexualidad no se consigue la valoración, sino que eso es lo que tenemos para expresar el amor, que por supuesto que el amor es lo único que da sentido a la vida, que en cuanto lo presentas, yo lo veo en los jóvenes, qué contentos se ponen de ver que se puede ser moderno y se puede caminar en base al amor y en base a la verdad, para que ellos puedan cuidar su integridad, saber que solo cuando estén unidos en cuerpo, corazón, mente y espíritu, en esa integridad que cuida la verdad, que cuida el amor, pues van a ser súper felices, van a ser súper machos, las mujeres van a ser súper hembras, van a estar súper empoderadas, y cuando tengan hijos, que ahí sí que viene, vamos, o sea, la plenitud máxima, porque a día de hoy mi hijo Lander va a cumplir 8 años y a mí solo prepararle un sándwich y saber que lo voy a recoger al cole, para mí es uno de los mayores subidones,
después de haber probado de todo a nivel de estupefacientes, nada equiparable a eso porque es totalmente pleno, viene de dentro. Y también la esperanza de que a todas aquellas mujeres que pueden ni siquiera tener hijos nacidos y tener muchos hijos en el cielo, decirles que no hace falta morir para reconstruir su vínculo de amor con sus hijos, que es una realidad que pueden hacer ya, porque todos nuestros hijos están vivos en el cielo, todos existen. Y si bien es verdad que me encanta preparar ese bocata para ir al cole a recoger a mi hijo, me encanta amar a mis 3 hijos y a mis 2 que los hago de forma espiritual, pues me siguen llenando de la misma forma el corazón, porque es este amor incondicional de madre que todo lo llena, todo lo puede y que desde ahí pues sí que somos realmente libres. Muchas gracias. Bueno.